Tarde por la noche, Daredevil se reúne con un viejo compañero. Ha venido a hablarle sobre una persona que tienen en común, sobre lo peligroso que se ha vuelto. Lo que es bastante raro, tomando en cuenta que Frank Castle ya era bastante peligroso. La misteriosa persona pregunta si es que realmente le ofrecieron la vida de su esposa de regreso. Matt responde que el Punisher se lo confirmó, antes de casi asesinarlo mientras estaba flotando en el aire. La persona recuerda que la última vez que alguien intentó traer de regreso a su esposa, Punisher los quemó vivos. Según Daredevil, ahora es diferente, ya que los responsables son la mano, y ellos son muy buenos en lo que hacen. Quizás Frank sí esté destinado a dirigirlos, o quizás solo sea un peón. Lo único que Daredevil puede asegurar es que la bestia ahora está creciendo dentro de uno de los asesinos en series más grandes que el mundo ha visto. Claro está, sin contar con el individuo que ahora acompaña a Daredevil. Si este hombre quiere más respuestas, tendrá que obtenerlas desde la fuente. Debe ir a hablar con Frank. Y Logan parece estar convencido, quizás sí sea momento de ir a darle una visita. Mientras tanto, en la Citadela de la Mano, el ejército de Ares ataca, pero Punisher y sus guerreros han salido para hacerles frente. Y entonces escuchamos la voz de María. Ella comenta que a Frank nunca le gustó hablar de la guerra, incluso cuando las cosas estaban bien entre ambos. Él siempre trataba de evitarlo. A Frank no le gustaba que su esposa escuchara las historias que los veteranos contaban cuando lo visitaban en su casa. Cuando eso sucedía, Frank los apresuraba para que se fueran. María se percataba que él sentía vergüenza. Era como si la guerra fuera su amante, y Frank no quería que su amante y su esposa se conocieran. Pero con el tiempo, María logró conocerla. En medio del campo de batalla, por fin el Punisher se encuentra con Ares, y es momento de que Frank cobre venganza. Ares está apenado. Piensa que Frank ha desperdiciado su vida ahora. Antes él era perfecto, y ahora es patético. Pero entonces un disparo atraviesa el cuerpo de Ares, y volvemos a escuchar a María. Algunas noches ella escapaba de la casa y sin decirle nada a Frank, iba a visitar los bares de veteranos. Los clientes recurrentes eran hombres que habían visto la verdadera cara de la guerra. Ellos contaban historias de los oficiales que odiaban, de las mujeres extranjeras que amaban y de los amigos que nunca regresaron a casa. Esos veteranos contaban las historias más insanas e improbables. Eran tan ridículas y crueles que solo podían ser ciertas. Ellos reían, maldecían, lloraban y luego reían mucho más. Y algunas noches, cuando estaban lo suficientemente ebrios, empezaban a hablar entre reverencias y susurros. Según María, ellos parecían hombres penitentes que vieron la luz de Dios mientras caminaban hacia Damasco. Solo en esas raras ocasiones conversaban sobre su esposo. Regresamos en el tiempo. Punisher estaba siendo vigilado. Él ahora trabajaba en un matadero. Nunca llegaba tarde, nunca se iba temprano, nunca se enfermaba, nunca se quejaba. Todo el dinero se lo daba a su esposa. Su vida en pareja estaba mejorando. Frank ya no dormía en el patio y parecía que ya no le tenía miedo a sus hijos. Por lo menos una vez al mes iban al parque, y hace 2 semanas Frank había volado una cometa. Esto era lo peor que podía suceder para la mano. Desde que Frank dejó a los Marines, no había matado a una sola persona. Los miembros de la mano dudaban de que este sea el puño de la bestia. Según la sacerdotisa, uno no puede juzgar la vida de un hombre por lo que hace mientras está dormido. El hombre que ellos están buscando no puede ser creado en un solo momento, solo hasta el final, luego de haber pasado por muchas bendiciones bañadas en sangre. Frank fue bendecido cuando tenía 10 años y luego cuando tuvo 18, y después de eso fue bendecido casi diariamente cuando estuvo en la guerra. Cuando un soldado regresa de la guerra, puede volver a asimilarse dentro de la sociedad, pero no sin mucho esfuerzo. No obstante, Frank no es un soldado cualquiera, y su guerra no comienza cuando él levanta un rifle, y tampoco termina cuando él deja de usarlo. Pero a pesar de que la sacerdotisa decía esto, los ninjas de la mano no pensaban lo mismo. Claramente Frank estaba buscando una manera de dejar de ser esa persona. Él incluso estaba yendo a terapia de parejas, y le estaba funcionando. Todo parecía indicar que Frank quería ser un hombre de familia, y lo sería si es que nadie interviniera. La sacerdotisa le preguntó a sus ninjas qué estaban diciendo, y lo único que ellos respondieron era que si lo desearan, nadie podría verlos. Frank nunca sabría lo que sucedió. Nadie lo haría. Podrían hacer parecer que el asesinato fue cualquier cosa, y al hacerlo, Frank volvería a su racha de matanzas. Ellos proponían que si la arzobispa realmente quería que Frank sea el puño de la bestia, primero debían extirpar aquello que lo estaba reteniendo. Lo que la mano quería era asesinar a toda su familia. Luego de pensarlo por un momento, la arzobispa respondió que no. La mano solo cosecha, solo la bestia puede plantar. La arzobispa encontró a Frank desde que era un niño y lo ha estado observando, pero no lo ha guiado en ninguna dirección. No pueden convertir a este hombre en algo que no es. Será la bestia quien tome esa decisión al final. Si realmente debe ser el rey de los asesinos, entonces será la voluntad de la bestia, lo que quiere decir que todo lo que está sucediendo en estos momentos es solo tentación.
Esto solo es el comienzo para el levantamiento de Frank Castle. En el presente, Natasha se reúne con Steve. Ella ha estado investigando los recientes rumores sobre Frank Castle, y son ciertos. Él ha tomado el liderazgo de la mano. Recientemente acabaron con Hatemonger e incluso con un remanente de Hydra. Además, los criminales más buscados del mundo están desapareciendo de la nada. Es como si las sombras se los tragaran. Para Steve, eso suena como Frank, pero él no puede comprender porque ahora trabajaría con la mano. Ellos son asesinos. Pero Steve sabe que la parte que confía en Frank es el viejo soldado que aún vive dentro de él. Aquel soldado que aún tiene esperanza porque Frank cambie. Por eso el Capitán América sabe que quizás es momento de que ese soldado acepte la derrota. Para Steve, es momento de ponerle freno a todo esto. De regreso a la citadela de la mano, la arzobispa reza por la victoria del puño de la bestia. Y mientras ella no está, María ingresa al santuario y allí se encuentra con la estatua de la bestia. María no comprende qué es esta cosa o qué es lo que quiere con su esposo, pero quiere dejarle algo muy en claro: Frank no le pertenece. Fuera, Punisher continúa luchando en contra de Ares, y esta vez tiene una gran ventaja sobre él. Y entonces escuchamos el relato de María. Las historias que los veteranos contaban en esos bares sobre Frank, a duras penas se las podían creer. Era como si a través de los años hubieran empezado a dudar de lo que vieron con sus propios ojos. Algunos actuaban como si hubieran visto una criatura mitológica. Cuando Frank Castle era desatado en un campo de batalla, solo podía ser comparado con un dios entre hombres. Frank podía detectar emboscadas. Él disparaba de maneras que nadie podría replicar. Durante los combates se mantenía calmado. Todas las personas que contaban sus historias siempre estaban asombrados y sentían una gran gratitud por él, ya que Frank era su salvador. Pero también sentían miedo, porque para que un hombre haga lo que Frank hacía, dentro de él debía vivir un infierno. Mientras tanto, Ares se esconde en los bosques y Frank desciende del cielo, momento que Ares aprovecha para golpearlo. Sin embargo, Punisher lo detiene y luego, utilizando sus habilidades, empieza a incinerar el puño del dios. Nuevamente escuchamos la voz de María. Entre más ella escuchaba las historias de Frank, menos podía creerlo, porque el hombre que describía no era el hombre con el que se casó. Cuando Frank estuvo en la guerra, nunca le escribió y parecía nunca extrañar a su familia. María recordaba las cartas que Frank le escribió antes de que estuvieran juntos, y ahora empezaba a pensar que tal vez Frank nunca las escribió realmente. María empezaba a preguntarse si realmente conocía al hombre con el que se había casado, y si tal vez ella era el amante y Frank estaba casado con la guerra. Continuando con el combate, el Punisher le vuela la mano a Ares, pero aún así el dios continúa luchando. Seguidamente más disparos llegan, tanto así que el dios es puesto de rodillas. Primero Frank le remueve el símbolo del cráneo, y antes de que Punisher le vuele la cabeza, el dios de la guerra Ares le dice que está orgulloso de él. Momentos después, Punisher emerge de los bosques, y cuando los apóstoles de la guerra no ven a su dios, les queda muy claro quién es el nuevo dios de la guerra. Los apóstoles se arrodillan ante él. Sin embargo, Frank los hace arder y mueren dolorosamente. Continuamos con el relato de María. Cuando ella salía de los bares después de haber escuchado esas historias, ella empezaba a preguntarse si tal vez debería tener miedo de Frank, si quizás debía tomar a sus hijos y alejarlos de él. Pero María no sentía miedo, ya que a pesar de que Frank ha nacido para la guerra, a pesar de que es muy bueno para ella, decidió alejarse de la guerra para poder estar con su familia. En el presente, la arzobispa recibe al puño de la bestia, pero Frank no quiere hablar con ella. Incluso le ordena a sus ninjas que no permita que se acerque, pues la primera persona que quiere ver Frank es a su esposa. Escuchamos nuevamente el relato de María. Cuando ella comprendió eso, empezó a amar mucho más a Frank, porque a pesar de haber nacido para la guerra, él la escogió a ella, y ninguna guerra los iba a separar. Ahora en el presente, María le pregunta a Frank si esto ya terminó, y el Punisher solo puede responder que casi. En algún otro lugar, Moon Knight se reúne con otras personas, y tiene que contarles historias que ha escuchado sobre Frank. Él ha escuchado que los ninjas de la mano están cazando a lo peor de lo peor. Además, que Frank ha acabado con los apóstoles de la guerra y que ha matado a Ares. Una de las personas presentes no puede creerlo. Ares es un dios. Mark le pide a esta persona que por favor no lo tome a mal, ya que normalmente las personas no le mienten a él. Pero lo que le han dicho es que el Punisher vuela. Entonces, esto es suficiente para Strange. Si realmente lo que dicen es cierto, el día ha llegado y el hechicero supremo sabía que tarde o temprano pasaría. Es momento de responder la pregunta: ¿qué es lo que van a hacer con Frank Castle? Muchachos, gracias por llegar al final del capítulo. Si quieren ver más videos como este, aquí les dejo 2 recomendados. Y si les ha gustado el contenido, recuerden suscribirse. Además, también no olviden visitarnos en Geekspedia. Pero por el momento, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifriki TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.